La chica popular arruinó mi vida por diversión, ahora trabaja para mí. ¿Qué onda, gente? Aquí Vermel y hoy van a escuchar una historia que honestamente me dejó con ganas de meterle un zape existencial a media secundaria completa. Porque una cosa es hacer bullying. Y otra muy diferente es destruir emocionalmente a alguien simplemente porque estabas aburrida y querías hacer reír a tus amigos 5 minutos. Y lo peor es que las personas que hacen eso casi nunca entienden cuánto daño dejan. Los dejo con la voz de Gael. En secundaria yo no existía. Y no lo digo de forma dramática. Existía físicamente, sí. Pero socialmente era como fondo de pantalla humano. La gente sabía que estaba ahí. Pero jamás volteaban realmente a verme. Era el típico raro silencioso. Flaco. Torpe. Con ropa barata. Pelo horrible. Y unos lentes que parecían sacados de una caja de objetos perdidos. Mi mamá me cortaba el cabello en la cocina porque no alcanzaba para barbería. Y honestamente, se notaba muchísimo. La secundaria es curiosa. Porque los adolescentes detectan debilidad como tiburones oliendo sangre. Y si eres pobre, olvídate. Mis tenis estaban desgastados. Mi mochila tenía partes cosidas. Mi celular era tan viejo que a veces se apagaba solo aunque tuviera batería. Y aunque nadie me golpeaba, las miradas hacían suficiente daño. Porque el bullying más pesado no siempre son golpes. A veces son pequeñas humillaciones diarias que lentamente te convencen de que vales menos que los demás. Recuerdo entrar al salón y escuchar risitas. No porque hubiera hecho algo. Simplemente porque yo era yo. Y aún así, intentaba pasar desapercibido. Porque cuando eres el raro aprendes algo muy rápido. Si haces poco ruido, sobrevives más fácil. Mi mamá trabajaba limpiando oficinas en las noches. Llegaba cansadísima. Con las manos resecas por químicos. Pero aún así hacía esfuerzo por cocinarme algo antes de dormir. Y honestamente, verla trabajar tanto solo hacía que me sintiera peor conmigo mismo. Porque sentía que yo no estaba logrando nada. Nunca le contaba cómo me iba realmente en la escuela. Le decía, todo bien. Aunque claramente no estaba bien. Pero verla preocupada después de jornadas de 12 horas me destruía más. Entonces apareció Valentina. Y hermano, esa mujer parecía salida de otra dimensión comparada con el resto de nosotros. Era absurdamente bonita. Pero de esa belleza peligrosa que hace que todos alrededor actúen diferente. Profesores sonriendo más. Tipos comportándose como simios en temporada de apareamiento. Chicas imitándole la ropa. Todo giraba alrededor de ella. Tenía el cabello negro larguísimo. Siempre olía increíble. Y hablaba con una seguridad que honestamente intimidaba. Era de esas personas que nacieron entendiendo cómo funciona la atención. La primera vez que me habló pensé que estaba confundida. Literal. Estaba guardando libros cuando escuché. Oye, ¿tú eres Gael? Y hermano. Me congelé. Porque chicas así normalmente no saben nombres de tipos como yo. Le dije que sí. Y sonrió. Nada más eso. Una sonrisa. Y honestamente, sentí que me había ganado la lotería emocional. Qué triste puede ser alguien cuando una sonrisa ya le cambia el día completo. Empezó a hablarme seguido. Al inicio eran cosas pequeñas. Preguntas sobre tareas. Comentarios tontos. Bromas rápidas. Pero luego empezó a buscarme directamente. Se sentaba junto a mí. Me quitaba los audífonos. Me preguntaba qué música escuchaba. Y yo claramente ya estaba completamente perdido. Mis amigos me decían: eso está raro. Pero claro, ¿qué iba a escuchar yo? Llevaba años sintiéndome invisible. Y de repente la persona más popular de toda la escuela me trataba como ser humano. Obviamente me enamoré como idiota. La primera vez que almorzamos juntos casi me da ansiedad. Porque todos nos miraban. Todo el maldito comedor nos miraba.
Y yo sentía que estaba rompiendo alguna regla social invisible. Ella actuaba como si nada. Comía papitas, hacía bromas, me hablaba normal. Normal. Qué palabra tan pequeña, y qué enorme se sentía para alguien como yo. Un día me preguntó por qué siempre usaba sudaderas enormes. Le mentí. Le dije que me gustaban. La realidad era otra. Eran ropa de segunda mano de mi tío y me quedaban grandes. Pero entonces hizo algo raro. Me dijo: ¿te ves cómodo así? Y hermano, nadie entiende el poder que tienen esas frases cuando vienes de años de sentirte insuficiente. Poco a poco empecé a cambiar. No porque ella me lo pidiera. Porque quería gustarle. Me peinaba mejor, intentaba hablar más, hasta ahorré dinero para comprar ropa menos horrible. Mi mamá lo notó rápido. Una noche mientras cenábamos me preguntó: ¿te gusta alguien? Y literalmente casi me ahogo con el agua. Intenté negarlo. Pero ella solo se rió. Y honestamente, creo que fue la primera vez en muchísimo tiempo que me vio emocionado por algo. Valentina empezó a integrarme a su grupo. Y eso fue rarísimo. Porque claramente yo no pertenecía ahí. Ellos eran ricos. Vacaciones, fiestas, y pones nuevos cada año. Yo trabajaba los fines de semana acomodando mercancía en una tienda para ayudar con gastos. A veces hacían comentarios medio clasistas disfrazados de chistes. Preguntas como: ¿nunca has viajado en avión? ¿O neta nunca has ido a la playa? Y yo me reía fingiendo que no dolía. Pero Valentina siempre me defendía. O eso creía. Una vez un tipo empezó a burlarse de mis zapatos. Y ella dijo: al menos él no necesita dinero para tener personalidad. Todos se quedaron callados. Y hermano, creo que ese día terminé de enamorarme. Porque nadie me había defendido así antes. Nunca. Empecé a vivir esperando verla. Eso era lo más peligroso. Mi felicidad empezó a depender demasiado de una sola persona. Nos quedábamos después de clases hablando. Sentados afuera de la escuela mientras oscurecía. Ella me contaba problemas de su casa, yo le hablaba de mi mamá. Y honestamente, por primera vez sentía que alguien realmente me escuchaba. Una tarde incluso me tomó una foto desprevenido mientras me reía. Y dijo: nunca sonríes así con otros. Hermano, yo ya estaba acabado emocionalmente desde ahí. Recuerdo llegar a casa sonriendo como idiota mientras mi mamá trapeaba la cocina. Me preguntó: ¿te fue bien hoy? Y yo respondí: sí. Solo eso. Pero honestamente no recuerdo haber sido tan feliz en años. Y claro, la vida odia cuando alguien como tú empieza a sentirse cómodo. Porque entonces llegó la fiesta. Casa enorme, luces, alcohol escondido, música tan fuerte que parecía ataque militar. Yo ni quería ir. Pero Valentina insistió muchísimo. Demasiado. Decía que quería presentarme bien con todos. Que ya era hora de dejar de esconderme. Y hermano, yo pensé que era lindo. Qué increíblemente manipulable puede ser alguien que solo quiere sentirse querido. Llegué nerviosísimo. Sudando con ropa prestada, intentando no parecer fuera de lugar. Pero inmediatamente sentí algo raro. La gente me miraba demasiado. Como esperando algo. Y entonces pasó. Valentina me llevó al centro de la sala. Sonriendo. Hermosa. Perfecta. Y dijo: a ver Gael, diles lo que me dijiste. No entendí. Literalmente pensé que era una broma interna o algo así. Le pregunté: ¿de qué hablas? Y entonces empezaron las risas. Uno de los tipos sacó el celular. Y ahí estaba. Capturas de nuestros mensajes. Mensajes privados. Mis confesiones, mis inseguridades, todo. Había mensajes donde le decía que ella me hacía feliz. Donde admitía que me gustaba.
donde decía que sentía que por primera vez alguien realmente me veía. Toda mi dignidad proyectada en una pantalla frente a medio salón. Y entonces entendí. Todo había sido apuesta. Una apuesta entre populares. Ver cuánto tardaban en enamorar al rarito pobre. Y yo había ganado. ¡Qué honor tan miserable! La gente estaba grabando. Riendo. Algunos ni siquiera sabían contexto, solo se reían porque todos se reían. La secundaria resumida perfectamente. Pero lo peor, fue verla a ella riéndose también. Porque hasta ese momento una parte de mí todavía esperaba que dijera: ya, basta. Era broma. Pero no. Se estaba divirtiendo. De verdad. Hijos de puta. Solo de leer esto me estoy enojando. No dije nada. Ni siquiera lloré. Creo que estaba demasiado humillado para reaccionar. Solo me fui. Afuera estaba lloviendo. Y caminé bajo la lluvia como 2 horas porque no tenía dinero para taxi. Película deprimente de bajo presupuesto completamente gratis. Recuerdo llegar a mi casa empapado. Mi mamá estaba dormida en el sillón porque había llegado agotada del trabajo. Y honestamente, verla ahí destruida físicamente mientras yo me rompía emocionalmente por una chica, me hizo sentir todavía más patético. Esa noche no dormí. Solo veía el techo pensando una y otra vez. ¿Cómo alguien puede fingir tanto tiempo? Al día siguiente no fui a clases. Ni al siguiente. Ni al siguiente. Porque claro, los vídeos ya estaban por todos lados. TikTok, Instagram, grupos escolares. Me convertí en meme. Había edits, audios, comentarios. Gente que ni siquiera me conocía burlándose. La adolescencia moderna es aterradora. Antes al menos la humillación terminaba cuando llegabas a casa. Ahora te sigue en el celular. Mi mamá intentó preguntarme qué pasaba. ¿Pero qué le explicas? ¿Cómo le dices a alguien que trabajó toda su vida por ti, que una chica bonita destruyó completamente tu autoestima por diversión? Terminé cambiándome de escuela. No por drama. Por supervivencia. Porque llega un punto donde despertarte empieza a sentirse como castigo. Y honestamente, me convertí en alguien horrible después de eso. Más frío, más callado, más desconfiado. Ya no podía creer fácilmente cuando alguien era amable conmigo. Siempre pensaba: ¿qué quieren realmente? Los años pasaron. Trabajé muchísimo. Estudié programación, diseño, marketing. Porque cuando te humillan tan fuerte, o te destruyes, o conviertes el dolor en obsesión. Yo elegí obsesionarme. Mientras otros salían de fiesta, yo trabajaba. Mientras otros tenían romances, yo aprendía cosas hasta las 3 de la mañana. No porque fuera disciplinado. Porque honestamente estaba aterrado de volver a sentirme inútil. Empecé una empresa con prácticamente nada. Una laptop vieja. Una oficina horrible. Y ansiedad crónica. Eso era todo mi imperio inicial. Los primeros meses fueron miserables. Clientes groseros. Poco dinero. Estrés constante. Dormía poquísimo. A veces cenaba café y pan porque estaba demasiado cansado para cocinar. Pero lentamente empezó a funcionar. Más clientes. Más proyectos. Más dinero. Y eventualmente, creció muchísimo. Lo más raro del éxito es que no se siente cinematográfico. No hay música épica. Solo un día despiertas, y tu vida ya no se parece a la que tenías antes. Terminé mudándome a un departamento enorme. Compré ropa buena. Aprendí a hablar con seguridad. Y honestamente, a veces me veía al espejo y todavía seguía viendo al rarito de secundaria. Porque el bullying no desaparece cuando mejoras físicamente. Solo aprende a esconderse mejor dentro de tu cabeza. Un día Recursos Humanos me mandó perfiles para contratación. Normalmente ni los revisaba.
Pero esa vez sí. Y entonces la vi. Valentina. Casi no la reconocí. Seguía siendo bonita. Pero diferente. Más cansada. Más humana. Como si la vida finalmente le hubiera quitado toda esa perfección artificial. Y hermano. Literalmente sentí el corazón bajar al estómago. Porque hay heridas que cicatrizan, pero jamás dejan de doler realmente. Resulta que necesitaba trabajo urgentemente. Problemas económicos, deudas, situaciones familiares. La vida eventualmente alcanza a casi todos. Me quedé viendo su currículum muchísimo tiempo. Y honestamente, una parte horrible de mí quería vengarse. Humillarla. Destruirla igual. Hacerla sentir pequeña. Pero luego pensé algo bien raro. Si hacía eso, seguía siendo prisionero de lo que me hizo. Así que la contraté. El primer día que llegó a la oficina y me vio, se quedó completamente pálida. Como si hubiera visto un fantasma salido directamente de sus peores recuerdos. Pidió hablar conmigo en privado inmediatamente. Y hermano, estaba temblando. Me dijo, no sabía que esta empresa era tuya. Claro que no. La gente nunca imagina que las personas que destruyeron sobreviven. Mucho menos que prosperan. Intentó disculparse. Dijo que era inmadura, cruel, idiota. Y honestamente, por primera vez vi culpa real en sus ojos. No incomodidad. Culpa. Pero lo que más me destruyó fue otra cosa. Me dijo, no tienes idea de cuántas veces pensé en pedirte perdón. Y ahí entendí algo horrible. Mientras yo reconstruía mi vida desde ruinas, ella probablemente siguió adelante muchísimo antes. Qué injusto puede ser el daño emocional. La persona que destruye sigue viviendo normalmente. La destruida carga eso años. Trabajó conmigo meses. Y honestamente, era muy buena en lo que hacía. Responsable, callada, seria. Nada que ver con la chica cruel que recordaba. La vida claramente le había bajado el ego a martillazos. Una noche nos quedamos solos terminando una campaña. Y entonces dijo algo que jamás voy a olvidar. Me dijo, fuiste la primera persona que traté mal solo porque podía hacerlo. Hermano. Qué frase tan asquerosamente honesta. Porque así funciona muchísima gente cruel. No destruyen a quien lo merece. Destruyen a quien saben que no puede defenderse. Le pregunté por qué lo hizo realmente. Y honestamente, su respuesta me dio más tristeza que satisfacción. Dijo, porque quería agradarle a todos. Silencio total. Y de repente entendí que muchas personas populares son simplemente cobardes con buen maquillaje social. Me contó que toda su vida había vivido aterrada de quedarse sola. Dejar de gustarle a la gente, dejar de ser la bonita, la importante. Y que hacer mierda a otros era la forma más fácil de mantenerse arriba. Qué triste vivir así honestamente. Convirtiendo personas en sacrificios sociales para conservar atención. Eventualmente dejó la empresa. Consiguió una oportunidad mejor en otra ciudad. Antes de irse me dejó una carta escrita a mano. Sí. A mano. Como si quisiera asegurarse de que las palabras pesaran más. La carta decía muchas cosas. Pero había una línea que honestamente todavía recuerdo perfectamente. Decía, gracias por no convertirte en alguien cruel después de conocerme. Y hermano, creo que esa fue la verdadera victoria. No el dinero, no la empresa, no verla trabajando para mí. La verdadera victoria fue no convertirme en alguien igual de miserable. Porque honestamente tuve razones suficientes para odiar al mundo. Muchísimas. Pero supongo que cuando alguien te rompe tan fuerte, terminas decidiendo qué hacer con los pedazos. Hay personas que usan el dolor para justificar crueldad. Y otras que intentan convertirse exactamente en lo que necesitaban cuando eran pequeñas. Todavía no sé completamente cuál soy. Pero al menos ya no soy el niño que caminó bajo lluvia pensando que nunca sería suficiente para nadie. Y honestamente,
Eso ya se siente como una victoria enorme.